Romanos 1, 16 y 17. Habiéndolo encontrado, ponemos el sentido y el corazón para escuchar. Literalmente estamos escuchando la voz de Dios acá. Esta es la voz de Dios. Dios ahora va a hablarnos. Así que mucha atención. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti como tus hijos necesitados y hambrientos de tu palabra. Tal vez después de una semana difícil necesitamos escuchar tu voz y ser renovados en nuestro corazón por un encuentro real y personal con tu presencia en esta hora. Te pido que todo lo que yo soy incapaz de hacer en mis hermanos, tú lo hagas por tu Espíritu Santo, Señor. Convierte, renueva, restaura, consuela. Y hazlo a través de tu poderoso Evangelio, que es el único medio que tú has designado para hacer la restauración del ser humano. Ayúdanos en tanto escuchamos tu palabra y predicamos tu palabra. Líbranos de las distracciones de mi resfrío. Líbranos de cualquier otro sonido o distracción y que podamos poner todo el corazón en comprender esta escritura para ser transformados por tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En unos pocos días celebraremos o conmemoraremos más bien la Reforma Protestante. No, los pasajes a Osorno, ¿no es verdad? Jueves 31 de octubre nos vamos a Osorno a la conferencia de la Reforma Protestante. Es por tanto un tiempo que conviene recordar y anunciar una vez más lo que fue el centro de ese movimiento en el siglo XVI, que fue el Evangelio, el precioso mensaje del Evangelio que transformó absolutamente todo el mundo conocido. Todo se originó un 31 de octubre de 1517, cuando un simple monje llamado Martín Lutero, a propósito estamos en una iglesia que se llama Luterana, ahí está fuera el nombre, que justamente son los descendientes de Lutero, según ellos. Un simple monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en Wittenberg, Alemania, tesis que doblarían bruscamente el curso de la historia de la iglesia. Ya nunca más nada sería igual. La tesis más famosa y tal vez amada de las 95 que él escribió fue la número 62, muy conocida, que dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio y no las indulgencias. El verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio. Y no fue la astucia, no fue la valentía, la inteligencia de Martín Lutero lo que transformó el mundo. Por supuesto que no. Fue el precioso mensaje del Evangelio que transformó todo. Porque este texto nos dice que el Evangelio es poder de Dios.
No fue Martín Lutero. De hecho, Lutero decía, mientras yo dormía o bebía cerveza con mis amigos, la palabra de Dios debilitaba al papado y a todos los príncipes de este mundo. No fui yo. La palabra hizo todo. El Evangelio hizo todo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fue el Evangelio lo que transformó todo. Y la epístola a los Romanos, que tenemos delante de nuestros ojos, escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente en el 58 después de Cristo, desde Corinto, es el escrito más organizado que nosotros tenemos en la escritura del Evangelio. Pablo organiza las doctrinas del Evangelio de una manera magistral. No hay ningún otro escrito en toda la Biblia que nos presente de una manera más ordenada y sistematizada el Evangelio. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, escribió en su prefacio de la epístola a los Romanos que Romanos es como la puerta de acceso a la comprensión de toda la Biblia. Si tú quieres comprender realmente el mensaje de Dios, tienes que comprender Romanos. Romanos es como la puerta, decía él, por la cual nosotros entendemos toda la Biblia. De hecho, cuando Martín Lutero, de quien estamos hablando, descubrió el Evangelio a través justamente de esta epístola, él dijo que todas las escrituras tomaron un nuevo sentido luego que él comprendió el mensaje del Evangelio. Y el lugar más alto al cual podemos subirnos y encumbrarnos para mirar todo el panorama, no solo de Romanos, sino de todas las escrituras, es justamente el texto que tenemos delante de nuestros ojos. Este es como el monte Everest, donde podemos subir y mirar todo desde acá, y todo se relaciona con este texto. Aquí Pablo nos habla del gran tema de toda su carta, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El Evangelio que revela la justicia de Dios solamente por la fe. Ciertamente Pablo nos está hablando en este texto de salvación y de justicia. Dos cosas que todos nosotros aquí presentes y todo ser humano en toda la historia de la humanidad está carente. Nacemos carentes de salvación y de justicia. Necesitamos, por tanto, ser salvados y ser justificados. Lo que implica este pasaje es que nosotros tenemos una necesidad como seres humanos que no podemos satisfacer, la necesidad de ser salvos y ser justificados. El ser humano está en una honda necesidad y expuesto a un gran peligro. El versículo 18 lo dice, la ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Muchos piensan que no, pero el versículo 18 dice, la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. La ira de Dios es nada más el castigo justo contra la injusticia que nosotros hacemos. El ser humano, por lo tanto, está en un gran peligro, bajo la ira de Dios por sus injusticias, bajo la ira de Dios por sus pecados. Por lo tanto, estamos en una gran necesidad de ser salvados y de alcanzar una justicia que no tenemos. Por lo cual, antes de entrar de lleno en el texto, quiero hablar del gran problema que acecha a la humanidad, es decir, su relación quebrada con Dios. De hecho, el apóstol Pablo, desde el versículo 18 en adelante, todo el capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, lo único que va a hacer en esa porción va a ser demostrar la gran necesidad que el ser humano tiene de salvación y de justicia. Y él lo hace, como dije, es organizado, lo hace en dos partes. Primero,
hablando de las personas irreligiosas, es decir, los paganos, los griegos, los que no conocían a Dios. Y luego hablando de las personas religiosas, los judíos, en el capítulo 2 en adelante. Así que vamos a ver este gran problema. Antes de ver la solución al problema, vamos a ver el gran problema que tenemos. Primero parte hablando de los gentiles, desde el versículo 18 en adelante. Comienza a hablar de los paganos que no conocen a Dios. Como ya dijimos, la ira de Dios está sobre toda injusticia e impiedad de los hombres. Versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que ese pasaje nos dice es que el hombre sin Dios tiene sus razonamientos, tiene su forma de pensar. Dios tiene su forma de pensar y nos la ha revelado en la Escritura. Pero el hombre caído, el hombre en pecado, también tiene su forma de pensar, que es contraria a cómo Dios piensa. Pero ¿qué nos dice ese pasaje? Que el hombre se envanece contra Dios y en lugar de seguir el pensamiento de Dios, sigue su propio pensamiento. Y la consecuencia de seguir nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestro propio corazón, es ser entenebrecidos. Vivimos una vida en tinieblas, sin la voluntad de Dios. Vivimos una vida en tinieblas. ¿Has escuchado esa frase? Sigue tu corazón. Ese es el peor consejo que puede darle a alguien. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Se envanecieron, por tanto, en sus propios razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando el apóstol de personas que han huido abiertamente de Dios. Está Dios y ellos han huido abiertamente de Él. Se han entregado a sus propios corazones, a su propia manera de pensar y han visto en el placer y en el pecado su búsqueda de la felicidad. Sigue diciendo ahí, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la criatura. Toda persona que huye abiertamente de Dios no deja de ser un adorador. Sigue adorando. El punto es que cambia la adoración. Cambia la adoración a Dios por la adoración a la criatura. Se le dice a la sexualidad, hazme feliz. Se le dice al placer, a la comida, al poder, hazme feliz. Al éxito, al dinero, al amor romántico, a cualquier cosa de esta creación. Se cambia la gloria de Dios por la criatura y se compra la mentira de que entregándonos a nuestros propios razonamientos y forma de pensar, a lo que yo siento, voy a ser verdaderamente feliz. Y eso es lo que hacían los paganos, los que no conocían a Dios. Es inevitable pensar en el hijo pródigo. El hijo pródigo que huyó de la casa del padre, abiertamente no le importó lo que pensara su comunidad. No me importa, yo me voy de mi casa, dame la mitad de mi herencia, y se fue a gastar la herencia, a derrocharla en las relaciones casuales con prostitutas. ¿Cuál fue la mentira que creyó el hijo pródigo? Si tan solo tengo dinero, si tan solo tuviera el amor de muchas mujeres, entonces voy a ser feliz. ¿Y huyó de Dios? ¿Se envaneció en su propio razonamiento el hijo pródigo? Sí. ¿Su necio corazón fue entenebrecido? Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Terminó en el barro, terminó en el lodo, en la miseria. Esta porción de Romanos 1:18 al 32 nos hablan
de aquellos que se han alejado voluntariamente de Dios para seguir sus propios caminos, el dictamen de su corazón, y le dan más crédito a lo que sienten que a lo que Dios piensa. Estas personas son las personas irreligiosas, no tienen religión, no tienen moralidad, no les importa nada. Todos conocemos personas así. Y uno pensaría, bueno, los irreligiosos están mal, entonces los religiosos están bien. Error. Pablo se encarga de explicar desde el capítulo 2 en adelante que los religiosos, es decir, los judíos, también están perdidos. Solamente que de una manera diferente. Tal vez ellos no han desobedecido públicamente a Dios. Tal vez ellos no se han entregado a la sexualidad desenfrenada y al placer desenfrenado. Tal vez. Sin embargo, el apóstol Pablo trata a los judíos como en realidad hipócritas. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Quien quiera que seas tú o que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Así pensaban los judíos. Esos son los gentiles, están lejos de Dios. Dios ellos decían, los gentiles son madera del infierno. Y nosotros los judíos, no, pues nosotros tenemos la Biblia, ¿eh? Tenemos la iglesia. Nosotros no. Pero el apóstol Pablo dice, cuando tú juzgas a otro, te estás autocondenando. Porque en realidad lo mismo que tú juzgas de otros, tú también lo haces. Solo que en secreto. Solo que cuando nadie te ve. Sí, el irreligioso públicamente desobedece a Dios, pero el religioso secretamente desobedece a Dios. Así que Pablo también condena a los judíos, a los que supuestamente obedecen a Dios externamente, pero lo hacen de mala gana, por otras motivaciones. No lo hacen por amor a Dios. Y nuevamente nos viene a la mente la imagen de la parábola del hijo pródigo, pero en esta ocasión el hermano mayor, que también estaba perdido, solamente que dentro de la casa del Padre. No hay lugar más peligroso que perderse dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es el más alto nivel de autoengaño que hay. Porque el que está afuera, el que está en miseria, sabe que está perdido. Sabe que está haciendo las cosas mal. Pero el que está adentro no lo sabe, cree que está bien. Y ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro. El religioso también es injusto e impío, solo que no lo demuestra tanto como el otro. Versículo 3 y versículo 5 del capítulo 2 dice: ¿piensas esto tú, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. ¿Qué atesora el religioso? Ira. ¿Para qué? Para el día de la ira. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo dice, los paganos están sujetos a la ira de Dios, pero luego dice, los judíos también están atesorando para la ira de Dios. Los irreligiosos están sujetos a la ira de Dios, los religiosos están sujetos a la ira de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Son los judíos mejores que los gentiles? ¿Son los religiosos mejores que los irreligiosos? ¿Son los que se portan bien mejores que los que se portan mal? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a religiosos y a irreligiosos, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
Uno. ¿Cuántas personas buenas hay en el mundo? 0. Todos han pecado. Unos más abiertamente, otros más secretamente, pero todos han desobedecido a Dios. ¿Cuál es la sentencia? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, hermanos, esto es horrible, hermanos. Es que Dios dice que todos los que han pecado están destituidos de su gloria. Es como que Dios se nos presenta, tú te presentas delante de Dios con toda tu vida, tú solito, ¿y sabes cuál es la sentencia que te espera si tú estás tú solito frente a Dios? Destituido. Y esas van a ser las palabras más terribles que cualquier ser humano va a escuchar. Apártate de mí. Destituido para siempre. No me quisiste, no me buscaste. Aléjate de mí, hacedor de maldad. La sentencia de la condenación. Y así el apóstol Pablo prueba que el ser humano está en un tremendo pozo de necesidad, de salvación, necesita justicia. Así que ¿cómo se arregla el problema? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, personas religiosas, y también al griego, personas irreligiosas. Primera parte, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Cómo? Más fuerte. Buenas noticias. Un buen mensaje. ¿Cierto? Es una buena noticia. ¿Y de qué se trata la buena noticia? El apóstol Pablo ya lo explicó, capítulo 1, un poco atrás, versículo 3. Está hablando del Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se trata de la persona y la obra de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién fue Él y lo que Él hizo? De eso se trata todo, de Él. ¿Ok? Entonces cuando leamos la palabra Evangelio, tenemos que pensar que nos está hablando de la buena noticia de lo que Jesucristo hizo y quién es Jesucristo. Jesucristo es una buena noticia. La buena noticia, como de hecho cantábamos, que murió por mí y resucitó por mí. Esa es la buena noticia, el Evangelio. El apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No nos dice que el Evangelio tiene poder o da poder. Nos dice que el Evangelio es poder. Es poder de Dios. Es decir, cuando es anunciado, predicado, reflexionado, meditado, conversado, el Evangelio libera su poder, libera el poder de Dios. Levanta personas, cambia las cosas, transforma la mente, los corazones, la orientación de la vida. Es un poder que cambia todo. Solamente el Evangelio lo puede hacer. La palabra original, de hecho ahí, para poder, es la palabra en el griego dinamis. ¿A qué te suena dinamis en español? ¿Qué? Dinamita, ¿o no? El Evangelio es la dinamita de Dios.
es un poder tremendo, más poderoso que la creación de los cielos y la tierra. Tiene el poder de hacer que los muertos vivan. El Evangelio tiene ese poder de cambiar ese razonamiento entenebrecido, ese corazón hipócrita, y transformarlo en un corazón nuevo. Como dice Ezequiel, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y mi espíritu dentro de vosotros. Solo lo hace el Evangelio. El Evangelio tiene ese tremendo poder, y cuando su poder se libera en un ser humano, no hay barrera lo suficientemente densa que pueda contrarrestarlo. Piensa en la Reforma Protestante, piensa que el papado tenía el monopolio religioso, tenía el monopolio militar, tenía el monopolio económico, y todo eso fue destruido por el poder del Evangelio. No hay corazón tan duro que el Evangelio no pueda ablandar. No hay oscuridad tan densa que el Evangelio no pueda traer luz. No hay quebrantamiento tan doloroso. Hay tanto dolor en este mundo, hermanos. Personas que son abusadas en su niñez. No hay herida tan profunda que el poder de Dios no pueda restaurar. Eso lo hace el Evangelio. Es el Evangelio lo que es la omnipotencia divina. Y solo el Evangelio hace lo que ningún otro poder en este mundo tiene el poder de hacer: salvar el alma, salvar el cuerpo, restaurar la vida, dar significado, dar propósito. Solo el Evangelio lo puede hacer. Solo el Evangelio nos puede librar del mayor mal, la ira de Dios, estar destituidos, y llevarnos al mayor bien, su favor, su presencia. Solo el Evangelio nos puede salvar del destituido para siempre y llevarnos al aceptado para siempre. Solo el Evangelio nos puede satisfacer donde todos los dioses, ídolos y poderes de este mundo fallan. El Evangelio completa, satisface y llena. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que una madre no puede hacer por sus hijos, el Evangelio lo puede hacer. Lo que un pastor, el más elocuente, el más gritón, no puede hacer por ninguno de sus feligreses, el Evangelio lo puede hacer. Lo que ninguna técnica moderna de atracción de multitudes puede hacer, el Evangelio lo puede hacer. Lo que ningún poder político, a propósito de las elecciones, cambiar el corazón, eso no lo hacen los políticos. Solo el Evangelio puede transformar un corazón. Lo que ningún poder militar o económico puede hacer, el Evangelio lo puede hacer, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Ha explotado esa dinamita en ti? Tú sabes que se nota el cambio. Tú sabes que cuando la dinamita explota, nada queda como era. ¿Has experimentado esa transformación? Ese cambio que produce el Evangelio. El Evangelio lo cambia todo. Primero, entonces, viva una vida centrada en el Evangelio. Lo que más necesitamos todos los días es el Evangelio. Es recordar y reflexionar en el Evangelio. Y cada vez que pensemos en el Evangelio libera su poder. Tiene poder para convertirnos, justificarnos, santificarnos y glorificarnos. Es el Evangelio lo que lo hace. Por tanto, viva centrado en el Evangelio.
Que el Evangelio sea tu gloria, tu fascinación. El apóstol Pablo escribiría en Gálatas 6, lejos esté de mí gloriarme, enorgullecerme en alguna cosa. Hoy que el estudio, hoy que tal cosa, hoy que la belleza, lejos, lejos. Solo una cosa me glorío, en la cruz de mi Señor Jesucristo. Solo hay un motivo de ufanación para el cristiano y es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y por eso, hermanos, en esta iglesia el púlpito está en el centro, porque lo más importante es la predicación del Evangelio. El Evangelio es lo único que puede transformar las vidas de las personas. No lo hace la moralidad barata. Y en lugares donde constantemente se predica moralidad. ¿Tú crees que la moralidad tiene el poder de cambiar el corazón de alguien? Y finalmente se cree que Dios me acepta por mi moralidad. Mientras más moral sea, Dios me va a aceptar. Es un camino de desesperación ese. Las iglesias deben predicar el Evangelio. Anuncia el Evangelio. El Evangelio es poderoso. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? Tienes que hablar del Evangelio. Tienes que enseñarles que son pecadores. Tienes que mostrarles por medio de la ley de Dios cuando ellos fallan y desobedecen a Dios. Y tienes que darles el remedio precioso de Cristo Jesús para que el niño ponga toda su confianza en Jesús. Anuncia el Evangelio a tus amigos, a tus vecinos, a otros, porque lo único que tiene el poder para salvarlos es el Evangelio. No se avergüence del Evangelio. ¿Te has sentido avergonzado del Evangelio? ¿De compartirlo? 1 Corintios 1, que leyó el hermano, dice, porque la palabra de la cruz, eso es Evangelio, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nosotros predicamos moralidad. Nosotros predicamos prosperidad. Nosotros predicamos, dice el apóstol, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezador. Claro, los religiosos ven a Cristo y dicen, ay, no era por mi moralidad. Ay, no era porque tenía que portarme bien. Y para los judíos Jesús fue un tropezadero porque atacaba directamente su orgullo, les decía que eran tan malos que no se podían salvar a ellos mismos, pero ellos toda su vida creyeron que eran buenas personas. Por lo tanto, para ellos Jesús fue un tropiezo. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Anaximandro adorando a su Dios. Y una cruz dibujada en los primeros siglos, con alguien crucificado, con una cabeza de burro, ya lo he dicho, y abajo un monito, un romano se estaba burlando de Anaximandro. Adorando a alguien crucificado. Locura. Más para los llamados. ¿Ha sido tu llamado? Más para los llamados, así judíos como griegos, religiosos e irreligiosos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Un religioso tan perdido como Nicodemo o como Pablo, y un irreligioso tan perdido como Zaqueo o como la mujer samaritana, encontraron en Cristo todo lo que estaban buscando. Religiosos e irreligiosos necesitan el Evangelio. Primero, entonces, el Evangelio es poder de Dios. Segundo,
¿Para quién es el Evangelio? ¿Cuál es su alcance? El Evangelio llama a todos. Debe ser predicado a todos. Yo me he encontrado con personas que han ido toda su vida a la iglesia y no saben responder la pregunta, ¿cómo entrarían al cielo? Yo he visitado a personas sumidas en la pasta base y poniendo toda su confianza en la droga. Todos necesitan el Evangelio. Religiosos, irreligiosos, ricos, pobres, educados, incultos, hombres, mujeres, el hombre urbano y el rural, el libre y el encarcelado, santiaguinos y chilotes. No hay distinción. Todos han pecado, todos necesitan el Evangelio. De hecho, en la Biblia es inconcebible la idea de que el Evangelio sea para un grupo específico. Hay unas técnicas modernas de plantación de iglesias que dicen, vamos a plantar donde los ricos, para tener recursos. Iglesias solo de ricos, iglesias solo de blancos, iglesias solo de negros. No. El Evangelio es para todos. Y debe ser predicado a todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque no es de todos la fe. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Y la fe, hermanos, es el resultado del poder de Dios actuando en la vida de las personas. Los que logran tener fe es porque el poder de Dios actúa en ellos. Incluso tu fe es un regalo. Tú no hubieras podido creer si Dios no hubiera intervenido en ti. Pero es para el que cree. Y le decimos a los hombres, crean. ¿Pueden creer por ellos mismos? No. Pero mientras predicamos el Evangelio, secretamente el Espíritu Santo opera en aquellos a quienes ha destinado de antemano para que vengan a la cruz de Jesucristo. Y algunos creen y otros no. Pero no es nuestra responsabilidad. Es Dios el que da el crecimiento. Nosotros solo plantamos la semilla. Y si tú eres un fruto, es porque Dios te alcanzó. El poder actuó en ti. Avancemos un poco más. En el texto, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y si hubo un ser humano en esta tierra, en toda la historia de la raza humana, que tuvo un problema con la justicia de Dios, ese fue Martín Lutero. Lutero se preguntaba, ¿cómo un pecador perverso y culpable como yo puede encontrar misericordia en un Dios que es justo, en un Dios que tiene justicia? Porque si Él es justo, ese es tu mayor problema. Es tu mayor problema y es mi mayor problema. Porque si Él es justo, significa que Él es perfecto y santo y que ninguna deuda quedará impaga. Si Él es justo, significa que Él reparte justamente a todos. Y ese fue precisamente el problema de Lutero. Porque si Dios es completamente justo, esta es la peor noticia que podamos recibir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justos. ¿Se puede sobornar a Dios? Se puede ser como Monsalve o Hermosilla y los contactos en la corte celestial para que nos levanten los cargos. ¿Hay un tribunal supremo después de Dios?
que borró la prueba y la cámara y tal cosa en MacGyver. Dios conoce los secretos del corazón. No necesita videos. Dios sabe cada una de las palabras que tú has dicho. No necesita testigos. Dios sabe cada una de las cosas que has hecho. No necesita pruebas. Él tiene todas las pruebas. Y si Dios es completamente perfecto y justo, por más que llores en su tribunal, vas a recibir lo que mereces. Por más que un asesino llore ante un juez, va a recibir el pago de su deuda. ¿Qué solución le ofrecía la Iglesia Católica Romana a Lutero? Esfuérzate para ser justo. Que te perdonen tu injusticia por medio de la confesión y la penitencia. Haz restitución. Lutero los superaba a todos. Era el que más se confesaba, era el que más ayunaba, el que más hacía penitencia, el que más se flagelaba. Pero todos esos recursos fueron insuficientes para Lutero. Él tenía un espíritu sincero y apasionado. Y seguía experimentando un profundo sentimiento de su pecaminosidad. Si para que todos los pecados fueran perdonados era necesario confesarlos, el gran temor de Lutero era olvidar algún pecado. ¿Qué pasa si olvido un pecado? Sí, confesé 99, pero me queda uno. Si Dios es perfectamente justo, ¿te va a aceptar ese uno que te queda? Por un pecado el diablo fue echado de la presencia de Dios. ¿Qué pasa si me olvido de un pecado? Y mientras más pensaba en sus pecados, más pecado encontraba. Su situación era desesperante. El pecado era algo mucho más profundo que pensamientos o acciones concretas. Era un estado de vida. Tenía una fuente de malignidad dentro de él. Y se daba cuenta. Si tú por fuera veías a Martín Lutero era la persona más santa que tú podrías haber conocido. Pero por dentro, él llegó a escribir y confesó que no amaba a Dios, lo odiaba. Odiaba a Dios. Y lo que más odiaba de Dios era su justicia. Porque me esfuerzo tanto, ayuno tanto, hago tanta penitencia, tantas horas de confesión. Y sigo sintiéndome injusto. No puedo encontrar justicia. No puedo encontrar esperanza. ¿Cómo un Dios completamente justo puede tener misericordia de alguien que es injusto? Esa era la gran pregunta de Lutero. Y todas las cosas que él hacía, que la iglesia le decía que hiciera, no satisfacían su espíritu sincero. Odiaba a Dios y no había salida posible. El gran descubrimiento vino en 1515, cuando justamente estaba estudiando este versículo. Por eso yo digo que este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. No por Lutero, es por lo que significa. Y se encontró con esa frase, la justicia de Dios. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y cuando leyó esa frase a Lutero, la justicia de Dios, le causaba urticaria. Odiaba esa frase, la justicia de Dios. Estaba estudiando en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, estaba estudiando día y noche en este texto, la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hasta que un día llegó a comprender que esta justicia que está hablando acá no significa
que Dios nos está pidiendo a nosotros ser justos. Como si este texto nos dijera, haz tu justicia. Gánate la justicia, obra la justicia, que es lo que Lutero creía que significaba la justicia de Dios. Sino que este texto revela que la justicia que proviene de Dios no es una obra del ser humano, no es algo que nosotros hacemos. Es algo, escucha bien, si todo lo de este sermón se te olvida, esto no se te puede olvidar. La justicia de Dios no es algo que nosotros hacemos, la justicia de Dios es un regalo que Dios da. ¿Cómo sabemos eso? En el pasaje. Dice la justicia de, y esa palabra es tan importante ahí, de, o sea que proviene de Dios, y luego dice se revela, y la palabra ahí en el original es apocalipsis, que significa revelación, literalmente es quitar el velo. La justicia que viene de Dios, a ver, voy a hacer esto así como teatral, la justicia que viene de Dios, proviene de Él, se revela, se quita el velo por fe. Y si se revela a los que tienen fe, eso significa que esta justicia es ofrecida y regalada a todo aquel que cree. Entonces, este pasaje nos enseña que tú tienes que hacer justicia, que tú tienes que ganarte tu justicia por tus propias obras, ¿no? Este pasaje enseña que Dios ofrece una justicia que se obtiene porque Dios la da como un regalo. ¿Te imaginas, Lutero, cuando entendió eso? Toda su vida intentando ser justo. Y se daba cuenta que no podía. Si hay un hombre que intentó ser justo, ese fue Martín Lutero. Pero justo, no justo, así, mediano, no, en el estándar de Dios. En el estándar de Dios. Ser justo en el estándar de Dios, no en el estándar de mi mamá. Lutero lo intentó. Y cuando leyó este pasaje se dio cuenta de que Dios le regalaba la justicia. Un regalo que no tenía que él hacer nada. Era un regalo que Dios le daba solamente por la fe. Y él escribió, sentí que nací de nuevo y las puertas del paraíso se me abrieron de golpe. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la frase, la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que se volvió para mí en una indecible dulzura en virtud del gran amor de Dios. Dios me amó tanto que me dio una justicia perfecta, sin ninguna falla. Sin ninguna falla, sin ninguna quebrantamiento, ninguna cosa chica que esté mal, ningún cortocircuito, perfecta. Y Dios la da como un regalo en el Evangelio. Todo aquel que cree en Jesucristo es justificado gratuitamente por su gracia. Todas tus injusticias, todos tus pecados, todos tus malos pensamientos, todo tu huir de Dios, toda tu hipocresía religiosa, en el momento que crees, todo eso fue asignado a Jesucristo en la cruz,
que cargó la ira de Dios y bebió la copa amarga de la justicia y el abandono del Padre, entonces tú ya no llevas esa carga. Yo ya no llevo esa carga. Ha sido quitado. Pero que mi pecado haya sido imputado a Jesús no me hace justo. Me hace solo inocente, no culpable. Ser justo es realmente haber obrado justicia. Así que no solo mis pecados son imputados a Jesús, sino que su justicia perfecta, todo lo que Él hizo, pensó, habló, sintió, justo, justa, justo. Ya no Dios dice destituido, ahora dice tú eres justo, imputado. ¿Pasa algo dentro de ti? Nada, es fuera. Dios lo imputa, te declara justo por Jesucristo. Todo el banco precioso de méritos que tiene Cristo es asignado a tu cuenta. Estabas en números rojos, te pusieron en cero al perdonar todos tus pecados, pero no solo eso, ahora te llenaron de azules, infinitos méritos, infinita justicia para entrar a la presencia del Padre. Solo por el Evangelio. Solo por el Evangelio. Todos tus pecados fueron perdonados. Incluso los que ignoras. Y si el día de mañana te da Alzheimer y no logras recordar nada, aún eres justificado gratuitamente por su gracia. Y si mueres en un accidente y no alcanzaste a confesar la última pelea con tu señora, eres justificado, no por ti, por Él, por lo que Él hizo, por lo que Él es. No es por mí, es por su cruz. Y esta es la palabra de la cruz. Esta es la palabra del Evangelio. Dios me ve unido a Jesucristo, cubierto por su justicia perfecta. Y yo siempre, y esto tiene que inundar nuestra vida, nosotros siempre que nos acercamos a Dios, Dios nos ve cubiertos por la justicia perfecta de Jesucristo, como si tú hubieras obedecido todos los mandamientos. Esa es la única razón por la cual podemos orar y acercarnos a Dios. Y si tengo un mal día, y si pequé, y en el momento que pequé, me acerco a mi Señor, me acerco a mi Dios y digo, perdóname en el nombre de Jesús, no por mis méritos, ni por mis arrepentimientos, ni por mis lágrimas, es por su nombre. Es por Él, el día bueno y el día malo, y hasta el último día, hermanos. Porque vivimos por fe. La fe no es algo que hicimos un momento y ya no la hacemos más. Vivimos por fe. En el último día. Cuando partas de esta vida, ¿qué va a pasar? Yo te voy a decir lo que te va a pasar. Las puertas del paraíso se te abrirán de golpe. No porque tú seas un gran cristiano, sino porque tienes un gran Salvador. En una vida que no viví, en una muerte que no morí, descansa toda mi eternidad. Ese es el Evangelio.
En Romanos 3:21 dice el apóstol y concluye algo muy parecido a lo que está diciendo en este pasaje. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuántas buenas obras tienen que pagar? ¿Cuántas lágrimas tienen que pagar? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, sino la que es la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Hay dónde perderse? Me pregunto yo. ¿Vas a apostar toda tu vida en tus buenas obras? ¿Vas a apostar toda tu vida en cuánto te arrepentiste? ¿En cuánto serviste a Dios? ¿Vas a apostar tu vida en eso? En esas monedas de barro, siendo que tienes a tu alcance el tesoro más precioso y seguro, su justicia perfecta, que se recibe solo por fe. Es por fe de principio a fin, dice ahí, por fe para fe. De fe a fe, más el justo por la fe vivirá. Desde el primer día que creíste por primera vez, que creíste en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, hasta el último día, siempre va a ser por la misma justicia y siempre va a ser por la misma persona que vas a ser salvo. Será por su justicia y no la mía, salvado por fe y no por obras, reconciliado por gracia y no por méritos. Y cuando estés en tu lecho de muerte, después de haber servido al Señor tantos años, no será tu servicio a la iglesia, ni tus lágrimas, no serán tus buenas obras, ni nada de lo que hayas hecho lo que te dé seguridad en ese día, sino lo único que te va a dar seguridad es el nombre precioso de Jesucristo. Será lo mismo que fue el primer día, solo Cristo. Por eso no hay diferencia. Si alguien se convierte hoy versus alguien que lleva 50 años en el Evangelio, Dios lo recibe por la misma entrada, la misma puerta, siempre la misma. Es solo Cristo. Y Él es la fuente de tu seguridad. Hoy, mañana, siempre. Cuando te sientas lejos de Dios, ¿qué tienes que hacer? Recordar el Evangelio. Y este bendito regalo de salvación y de justicia en Cristo se recibe solo por fe. Muchos dicen que tienen fe. Yo he evangelizado gente que no tiene idea cómo entrar al cielo y después que le empiezo a hablar de Cristo dice, sí, verdad, sí, yo creo en Cristo, sí. Eso no es fe. Fe es estar desesperado, no sabes cómo salvarte. Te sientes culpable, te sientes sucio, miserable. Y la fe es mirar a Cristo y correr a Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, depositando toda tu vida solamente en su nombre. Eso es fe. La fe es la mano que recibe la justicia. La fe es la boca que come el pan de vida. La fe es el ojo que mira la luz del mundo. La fe son los pies que siguen al Salvador. Una fe debe ser informada por lo que Cristo ha hecho, pero una fe no es solo mental. La fe
es haber sido encantado en el corazón por su amor, por su justicia, por su bondad hacia mi vida y haber sido cautivado por Jesucristo. La fe es cuando pones toda tu esperanza en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvados, justificados, santificados y glorificados. El Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Me avergüenzo de mi vida? Sí me avergüenzo, pero no del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Última aplicación. Avergonzarse del Evangelio es darle la espalda al Evangelio. ¿Te hago una pregunta sincera? ¿Pecaste esta semana? No hablo de pecado en general, sí, hermano Cristian, soy un pecador. No, algo específico. ¿Desobedeciste a Dios? Cada vez que desobedecemos a Dios, le damos la espalda al Evangelio. Nos avergonzamos del Evangelio. Porque, por ejemplo, cuando miento desobedeciendo el noveno mandamiento para que no me echen del trabajo, para ganar, para que no me miren mal. En el fondo lo que estoy diciendo es: mi Salvador es lo que los demás piensan de mí. Y no estoy dispuesto a sacrificar eso por la honra que le debo a mi Señor. Entonces cambio de Salvador. Cuando estoy ansioso e inquieto, frustrado y enojado, en el fondo lo que está pasando en mi corazón es que yo estoy cambiando a mi Salvador y estoy poniendo mi confianza en algo más aparte de Cristo. Lo que sea. Todo pecado, en la base del pecado está darle la espalda al Evangelio. Te voy a contar una experiencia personal que me pasó hace muy poco, se lo compartí a mi esposa. Yo me estaba preparando para el examen de ordenación, que era de Historia de la Iglesia y Sacramentos. Historia de la Iglesia, 2000 años de historia, o sea, te pueden preguntar cualquier cosa en 2000 años. Estaba yo muy nervioso. Estudié alrededor de 2 semanas, todos los días. Y en especial, el viernes previo a mi examen fue un jueves, de hecho el jueves que pasó, el viernes anterior, yo tenía, este día voy a estudiar, le tocaba predicar a Fabián, de hecho lo hice predicar a propósito para yo poder dedicarme a estudiar para el examen. Y porque tenía que viajar a Santiago también. El viernes voy a estudiar. Voy a estudiar, me meto toda la mañana. Y en la tarde llegan unos hermanos de Santiago a visitarnos. Ya, al principio todo bien, yo sabía que venían, vamos a hablar un ratito, yo dije. Y bueno, posteriormente, básicamente estuve toda la tarde con ellos. Y yo por dentro, después van a ver el video, yo por dentro, o sea, por fuera, una sonrisa, qué bueno que están acá, pero por dentro yo estaba, el examen. Me está quitando tiempo, necesito estudiar. Examen. ¿Ya? Después se fue, todo bien.
Yo ya estaba fuera de mis casillas. Porque no salieron las cosas como yo quería. Llega la noche, ya voy a estudiar en la noche. Ahí el muchacho chiquitito, el más chico, se puso mal. Horas y no quería dormirse. María fue al grupo en casa, yo me quedé en casa, yo dije, ahora es tiempo de estudiar. De hecho, la mandé precisamente para estudiar. Los dos niños dormidos, despierta el más chico. Toda la noche despierto. O sea, la noche hasta que llegó María. ¿Puedo estudiar? No. Me sentía tremendamente frustrado y estaba súper enojado. Y mientras arrullaba a Noah, me apliqué los mensajes de la radio, ¿cierto? Los ídolos. Y dije, ¿por qué estoy tan sentimental con esta cuestión? ¿Qué pasa? Y empecé a seguir los rastros de mis sentimientos. ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón? Y finalmente descubrí un ídolo que estaba muy oculto, que tenía que ver con mi desempeño en el examen. Yo quería que mi examen fuera perfecto. Y quería estudiar tanto que al final... Cristian Gangas, no hay mejor teólogo en el mundo que tú. Y Dios no permitió que yo estudiara. Ese viernes me llevó a un nivel de frustración, de ansiedad, de enojo, para mostrarme y decirme, estás poniendo tu Salvador en otra cosa y no en mí. Y mientras arrullaba, me di cuenta de eso. Y obviamente eso me conmovió mucho y el Señor tenía razón. Yo no necesitaba sacarme un 7 del examen. Que yo ya tengo un 7 con Dios por Jesucristo. No necesito que otros pastores no necesito otro salvador. Tú sabes que donde más expresamos nuestras emociones, si tú sigues los rastros de tus emociones, tú puedes llegar a muchas cosas que estás poniéndole tu fe y tu confianza. Cuando Dios dice, no necesitas eso. Y desde ese día fui libre. Fui libre. Y de hecho todo el fin de semana no agarré un escrito. Y María me decía, no hay que estudiar. Y yo, hacer lo que Dios quiera, no, voy a estudiar cuando tenga tiempo y voy a enfocarme en lo importante y ya. Dios me ama. No tengo que pasar con un 7. Tengo familia, necesito dividirme en más cosas. Tengo más cosas que hacer. Bueno. Ese es un ejemplo, nada más. Tú tienes tus propios ejemplos, tus propias frustraciones, tus propias ansiedades, tus propias cosas. Pero ahí tú te das cuenta en cómo yo me estaba comportando y lo que pasaba dentro de mi corazón, que yo en ese momento, yo estaba dándole la espalda al Evangelio. Yo estaba diciendo, soy aceptado por otra cosa. Cuando en realidad yo soy solo aceptado por esto. No necesito ser aceptado por nada más. ¿Cómo entonces recordar y meditar el Evangelio te va a ayudar en los momentos que te enfrentes tus pecados? Que enfrentes tus tentaciones. Con el pecado que más luchas, ¿cómo el Evangelio te puede ayudar? ¿Cómo? Justamente en muchas de las cosas que dice este pasaje, que no son las únicas, pensando en su poder, pensando en su salvación, pensando en su justicia, pensando en que es solo por fe, que revela el gran amor de Dios.
Y así vas a ser libre. El Evangelio me liberó el viernes pasado. Porque el Evangelio tiene poder. No solamente, hermanos, es para nuestra justificación. 1 Corintios 1 dice, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, y dice, para nuestra justificación, y eso pasa solo una vez, y luego dice, para nuestra santificación. ¡Eureka! Así puedes ser más santo. Necesitas meditar y reflexionar una y otra vez en el Evangelio. ¿Tenemos un tiempo de oración, hermanos? Démosle gracias al Señor.